Efesios capítulo 6 del 5 al 9. Continuamos con nuestra enseñanza expositiva consecutiva de la epístola a los Efesios. Efesios 6 del 5 al 9. Si no trajo una Biblia con usted, puede mirar el texto en la pantalla. Efesios 6, 5, así dice el Señor: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje lo podemos ubicar en el siglo I, en la iglesia de los Efesios, fundada por el apóstol Pablo. Estos efesios amaban muchísimo a este apóstol, y cuando se enteraron que estaba en la cárcel se angustiaron muchísimo. Muy probablemente nombraron un mensajero que llegó hasta la cárcel y le contó a Pablo de la gran angustia que sus amados efesios tenían por él. Pablo reacciona ante esta noticia escribiendo la carta a los Efesios para consolar a sus amados de la iglesia de Éfeso. El encarcelado consolando a los que están libres. Esa es la maravilla del poder de Dios. El encarcelado consolando a los que están libres. ¿Y qué usa el apóstol Pablo para consolar a sus angustiados discípulos? En los capítulos 1 al 3, él usa las verdades más profundas del plan de Dios. Les dice: no se angustien, ustedes son elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. No se angustien, ustedes son adoptados hijos de Dios. El Padre los ama. Ustedes han sido redimidos, liberados del poder del pecado, de la condenación, de la muerte, liberados del infierno. Ustedes son libres. Ustedes son herederos de una gran fortuna espiritual y han sido sellados con un sello que tienen en el corazón, que es el Espíritu Santo. No se angustien, ustedes son miembros eternos de la familia de Dios, y Dios hará y obrará en ustedes mucho más abundantemente de lo que ustedes le piden o entienden. Esas son las verdades que el apóstol usa en los capítulos 1 al 3 para consolarlos y edificarlos. Y con esas verdades les muestra que ellos son los seres humanos más privilegiados. Y eso se aplica también hoy a nosotros. Nosotros somos esos seres humanos más privilegiados. Pero a continuación, en los capítulos 4 al 6, esos seres humanos más privilegiados tenemos unos deberes. ¿Cómo debemos conducirnos de acuerdo con esos grandes privilegios que tenemos? Y entonces en los capítulos 4 al 6 el apóstol Pablo nos muestra cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir adentro de la iglesia. Capítulo 4, cómo debemos vivir en el mundo, cómo debemos vivir en esa masa mundana depravada que nos rodea todo el tiempo. Cómo debemos vivir en la familia, cómo debemos vivir en el trabajo, y esos son los capítulos 4, 5, 6. Cómo debemos vivir la guerra espiritual en la cual estamos inmersos, la guerra espiritual, la armadura de Dios al final del capítulo 6. Nuestro texto está ahí en ese gran bloque y corresponde con la forma como los seres humanos más privilegiados debemos desempeñarnos en el trabajo, en nuestra profesión, oficio, ocupación, vocación. Y a lo largo de toda esta sección
hemos aprendido de que la única forma como nosotros podemos vivir bien en la iglesia, vivir bien en el mundo, vivir bien en la familia, vivir bien en el trabajo y vivir bien la guerra espiritual es con la llenura del Espíritu Santo. Esta sección toda tiene ese versículo clave, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Así que la llenura del Espíritu Santo es la clave en toda esta sección. El tema pues de nuestra sección es la llenura del Espíritu Santo en el trabajo. La llenura del Espíritu Santo para el esclavo y la llenura del Espíritu Santo para el amo. Ese es el tema de esta sección. Y el título que le hemos puesto a nuestro mensaje hoy es Trabajando en el Espíritu. Trabajando en el Espíritu. Y nuestro texto consiste de dos órdenes. Nuestro texto consiste en dos imperativos. Uno, la orden de mostrar llenura del Espíritu para los esclavos, versículos 5 al 8. Y número 2, la orden de mostrar llenura del Espíritu para los amos, versículo 9. Como dijimos, esta enseñanza está centrada en la vida y la cultura del siglo I, pero después del siglo I se convierte en una norma de conducta para los cristianos de todos los siglos. Y en nuestro pasaje, cada que escuchemos la palabra esclavo, vamos a pensar en empleado. Los empleados de hoy en día, los esclavos del siglo I somos los empleados de hoy en día. Y cada que escuchemos la palabra amo, vamos a pensar en el patrón, el gerente o el dueño de la empresa. Los amos del primer siglo son hoy patrones, gerentes, dueños, el jefe en tu trabajo. Así que con eso en mente vamos a mirar lo que el Espíritu Santo nos dice en esta mañana. Número 1, la orden de mostrar llenura del Espíritu Santo para los esclavos. Vean conmigo otra vez el verso 5. Comienza con la palabra siervos. Esa palabra siervos, siempre que la lean, piensen en esclavo. Es la palabra esclavo, una persona que no tenía libertad para conducirse donde quisiera. En este tiempo existía la esclavitud. Muchos eran esclavos, había muchísimos esclavos, muchos esclavos en el primer siglo, y sabemos todos que la esclavitud es algo malo, malo para el hombre. Pero de esta forma de esclavitud, Dios permitió la supervivencia de muchísimos seres humanos en el mundo antiguo. Y obviamente Dios iba a eliminar la esclavitud en su tiempo, en su generosidad, en su benignidad para con la humanidad, en su gracia común. Dios iba a eliminar la esclavitud en su tiempo, pero antes de Dios eliminar la esclavitud, la venció con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo venció la esclavitud, como vamos a ver en este pasaje. Y la forma como la llenura del Espíritu Santo venció la esclavitud se ve al responder esta pregunta: ¿cómo muestra un esclavo en el trabajo la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo muestra un esclavo en el trabajo la llenura del Espíritu Santo? Continúa diciendo el verso 5, de esta manera: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón. ¿Cómo se muestra la llenura del Espíritu Santo en el trabajo? Los esclavos, con obediencia, haciendo todas las labores que el amo le encarga con agrado, de buena voluntad, como dice un poco más abajo, cumplidamente, cumpliendo los términos, cumpliendo los tiempos, siendo cumplido, puntual, eficientemente, haciendo nuestro trabajo con excelencia,
lo mejor que podamos. Y continúa diciendo, con temor y temblor. Este con temor y temblor nos enseña que debemos hacerlo respetando y temiendo la autoridad que Dios le ha dado al amo sobre el esclavo. Nosotros vivimos en un mundo donde Dios ha colocado una estructura de autoridad. Donde quiera que estemos vamos a tener una autoridad. Cuando nacemos en un hogar, en nuestra familia, el padre es la autoridad. Cuando trabajamos, el patrón es la autoridad. Cuando estamos en la iglesia, los pastores somos la autoridad. Como ciudadanos de un país, el presidente es la autoridad. Dios creó la sociedad humana en una estructura de autoridad y el Espíritu Santo quiere que respetemos esa autoridad con temor y temblor, así que le debemos dar ese respeto a las autoridades. Por eso en el versículo 21, 5:21, el apóstol nos dice: someteos o sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Porque tenemos autoridad por todas partes, sometiéndonos a esa autoridad, temiendo a la autoridad que Dios le ha dado a esas personas que ha puesto a nuestro alrededor con esa autoridad. Esa es la forma de mostrar la llenura del Espíritu Santo. Continúa diciendo el verso 5, con sencillez de vuestro corazón. ¿Qué significa esta expresión, con sencillez de vuestro corazón? Que los motivos que tenemos para hacer todo con obediencia, cumplidamente, no es por lamber, no es por lamber y ganarse el favor del amo, no, es con motivos puros. ¿Y cuáles son esos motivos puros? No para obtener beneficio, no para ascender en el trabajo, aunque eso es una consecuencia de mostrar la llenura del Espíritu Santo. Lo más seguro es que nos van a ascender, nos van a promover, nos van a favorecer como empleados de excelencia. Pero ¿cuáles son esos motivos? ¿Cuál es ese motivo puro? Después de la última coma dice, como a Cristo. Nosotros hacemos nuestro trabajo con excelencia, con un solo motivo puro, y es que lo hacemos para Cristo. Lo hacemos para Cristo. En realidad, pues nosotros, humanamente hablando, trabajamos en la empresa del amo y nuestro servicio lo hacemos al amo y para que el amo pueda traer bienestar a las personas que se benefician de los bienes o servicios que el amo presta. Pero detrás de eso nosotros no servimos al amo ni servimos para el beneficio de esas personas que se benefician de los bienes y servicios que el amo presta, sino que detrás de todo eso nosotros trabajamos para Cristo. Entonces lo que el apóstol está haciendo aquí es enseñándonos a mirar a Cristo en el lugar donde está el amo, en el lugar donde está el patrón. Debemos mirar a Cristo y servirle a Él en todo lo que hacemos. Y eso nos lleva a un concepto muy importante en la vida de un cristiano, y es que el trabajo que hacemos, sea mecánico, zapatero, auxiliar de enfermería, médico, abogado, taxista, domiciliario, cualquier trabajo, todo trabajo es espiritual. Todo trabajo se hace para Cristo. En todo momento en el día de mi trabajo estoy en interacción con Cristo porque estoy haciéndolo para Él. Algunos hermanos tienen la equivocada concepción que cuando vienen a la iglesia están en una interacción permanente con Cristo. Llegan a su casa y de pronto en su casa son buenos esposos, buenos papás, disfrutan de su hogar, oran, leen las escrituras, su hogar es un encuentro de amor y gozo para ellos. Pero cuando salen de la casa y llegan al trabajo,
se interrumpe la interacción con Cristo y ahora estamos en lo secular, falso, equivocado, totalmente errado, totalmente extraviado. Cristo está contigo en tu casa. Cuando besas a tu esposa para salir, está a tu lado. Cuando abrazas a tus niños para salir, está a tu lado. Cuando coges el transporte, está a tu lado. Cuando llegas a la puerta de la empresa, está a tu lado. Cuando saludas al jefe y a los compañeros, está a tu lado. Y cuando te sientas en tu puesto de trabajo, sigue a tu lado. Y tú al lado de él, trabajando para él. Eso es muy diferente a lo que muchos piensan. No hay diferencia entre lo espiritual y lo secular. No hay diferencia entre la iglesia y el trabajo. No hay diferencia entre la familia y el trabajo. Todo es espiritual. Todo lo que haces es espiritual. La forma como atiendes al cliente, si estás atendiendo personas, la forma como sonríes, la forma como te muestras dispuesto a solucionar el problema de la persona que te está abordando, la forma como das el servicio que prestas, la forma como haces ese pan de bono o ese pan de yuca o ese pan y lo metes al horno, la forma como tienes cuidado de que los ingredientes estén bien puestos, que los tiempos de horneo sean adecuados, que se cumpla el horario en que el pan tiene que estar en el mostrador. ¿Cómo te preocupas de que el pan huela bien? Todo eso es para Cristo. No hay nada secular para uno que está unido a Cristo. Todo es espiritual, todo. Hace poquito tuvimos aquí en la iglesia una excelente enseñanza que para los que no la escucharon, yo los invito a volverla a escuchar. Está en la internet en las redes sociales de nuestra iglesia, y la dictó nuestro queridísimo hermano Félix Cawao, y la enseñanza se tituló Adorando al Señor de lunes a sábado. Oiga, qué buena enseñanza dio este muchacho. Adorando al Señor de lunes a sábado, y ahí Félix toma la base fundamental bíblica que muestra que trabajar es adorar. Trabajar es adorar. Trabajar es adorar. Así que, hermanos, eso es llenura del Espíritu Santo en el trabajo. Eso es trabajando en el Espíritu. Es viendo a Cristo y viendo toda actividad con Él, junto a Él y para Él. Versículo 6, continúa el apóstol Pablo reenfatizando su enseñanza. Dice el verso 6, no sirviendo al ojo. Miren esto que tan práctico y sencillo. Los que no están llenos del Espíritu solo trabajan con excelencia cuando el patrón los está mirando. ¡Qué contradicción! ¡Qué incongruencia! No es sirviendo al ojo. Dice, como los que quieren agradar a los hombres. Ahí está desnudando el corazón de piedra de la mayoría de los trabajadores. Quieren agradar a los hombres. No es sirviendo de esa manera, como queriendo agradar a los hombres. Repite su punto, sino como siervos de Cristo, es decir, trabaja cuando Cristo te esté mirando. ¿Y cuándo te está mirando Cristo? Nunca te deja de mirar, nunca. Cuando te está mirando Cristo, dice después de la coma, de corazón, está repitiendo lo mismo que dijo anteriormente, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si el amo te dice que hagas algo contra la voluntad de Dios, no lo hagas, cueste lo que cueste. Usted es contador en una empresa y el jefe le dice, fulano, tenemos que tener una doble contabilidad porque yo no voy a pagar tantos impuestos. Jefe, aquí está mi renuncia, yo no trabajo más con usted, yo no voy a hacer una doble contabilidad. Eso es valentía. ¿Y esa valentía de dónde viene? De la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo.
Pastor, es que yo tengo 3 niños, mi hermano querido. Obedece al Señor y Él no te va a dejar, Él te va a ayudar, Él va a estar contigo. Pero lo vas a glorificar grandemente cuando le muestres a ese jefe que tú en lo ilegal no trabajarás nunca. Entonces, haciendo la voluntad del Señor, dice el verso 6, voy para el 7, sirviendo de buena voluntad es lo mismo, está repitiendo, como al Señor y no a los hombres es lo mismo, está repitiendo. Pero no olviden que cuando en la Biblia se repite algo es porque es muy importante. Recuerden, es muy importante el concepto que hemos tenido hoy, que el trabajo es 100% espiritual. Eso es muy importante y por eso es que el apóstol Pablo lo repite. Y aquí añade que va a recibir recompensas. La persona que trabaje de esta manera va a recibir recompensas. Dice el verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, si usted hace su trabajo bien y su trabajo beneficia a su amo y beneficia a las personas a las cuales su amo presta bienes y servicios, todo bien que reciban las otras personas de lo que usted hace, ese mismo bien se lo dará el Señor a usted, tanto aquí en la tierra como cuando usted esté en el reino de los cielos, recibirá grandes recompensas. Otra vez el verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese bien recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así todo tipo de trabajador, no solo el esclavo, sino también el libre, todo bien que haga, ese mismo bien le generará recompensas, tanto aquí como en el reino de los cielos. Y esta es la orden del Espíritu Santo para los esclavos o empleados para trabajar en la llenura del Espíritu. Ahora veamos en segundo lugar la orden de mostrar la llenura del Espíritu para los amos. Verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Haced con ellos lo mismo. Es decir, si al esclavo se le ordena tratar bien al amo conforme a su posición, al amo se le ordena tratar bien al esclavo conforme a su posición. Si el uno está puesto para sujetarse a la autoridad, hágalo bien, y si el otro está puesto para ejercer autoridad, ejerza la autoridad bien, y de esa forma le va a hacer bien a su esclavo, tratándolo bien, siendo justo con él, colocándole un trabajo adecuado que él pueda hacer, que no lo enferme, un trabajo que no lo enferme, un trabajo con un horario justo, un horario con descansos, un horario con toda clase de beneficios laborales, y ahora existe lo que se llama seguridad del trabajo, salud ocupacional, etcétera. Todas estas cosas el amo tiene que procurar que su esclavo o su empleado se sienta bien en el trabajo, se sienta cómodo, lo trata bien, lo saluda, se preocupa por él. Si está enfermo, lo cuida, le da permiso para ir al médico. Si sus hijos están enfermos, le da permiso para atender a sus hijos, etcétera, etcétera. Trate, patrón, trate a sus empleados como usted quisiera que lo trataran a usted si usted fuera el empleado. ¿Y cómo se llama eso? La regla de oro, que la dijo ¿quién? Nuestro Señor Jesús, que es el amo superior, el amo supremo de todos nosotros, nuestro Señor Jesús. Él, como amo supremo, nos dice: trata a tu empleado como quisieras que te trataran a ti si tú estuvieras en su lugar. En ese tiempo los amos de corazón duro, los inconversos, solían hacer que los esclavos trabajaran bajo amenazas, y aquí el Espíritu Santo les dice a esos amos que ya se convirtieron: nada de amenazas, nada de amenazas. Ustedes tienen que generar otra atmósfera en el lugar de trabajo de sus esclavos. Miren cómo sigue después de la segunda coma: dejando las amenazas.
nada de amenazas. El amo creyente genera otra atmósfera en su lugar de trabajo. Y para ayudarle al amo a obedecer en esta dirección que se le está dando, el Espíritu Santo le muestra al amo que él también es esclavo. Oigan bien otra vez, para que los amos puedan hacer bien su papel como amos, el Espíritu Santo les muestra que los amos o patrones, ellos también son esclavos o empleados. ¿Cómo? Miren ustedes cómo el Espíritu lo hace. Poniéndolos bajo el juicio de Dios, dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, mire, el Señor de ellos y vuestro, o sea, aquí el único esclavo no es tu esclavo, tú también eres esclavo. El Señor de ellos y vuestro, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y aquí los coloca inmediatamente delante del juicio de Dios. Aquí hace un viaje en la máquina del tiempo y coloca a estos amos o patronos en el justo juicio de Dios, dice, y que para él no hay acepción de personas. Cuando ustedes vean en la Biblia esa expresión, acepción de personas, para Dios no hay acepción de personas, piensen inmediatamente en el tribunal de Dios, en el tribunal de Cristo. ¿Qué significa que Dios no hace acepción de personas? Que cuando se le presenta a un rico a su tribunal, a Dios no lo impresiona lo rico que es ese hombre, no lo impresiona, y la importancia que ese hombre ha adquirido en este mundo no lo afecta para nada, para darle el justo juicio que él merece. No como los jueces terrenales. Hoy en un juzgado de la ciudad de Medellín, si se presenta un juicio contra, por decir algo, un multimillonario, el dueño de Claro, por decir algo, el dueño de una multinacional, se para ahí delante de un juez. El juez, cuando ve que es un tipo multimillonario, tiende a favorecerlo. Bueno, en Dios eso no funciona. O si se trata de un hombre muy pobre, con una condición de vida miserable, el juez tiende a decir a este pobre hombre, también tiende a favorecerlo. Pero cuando el pobre se presenta ante Dios, a Dios no lo afecta para nada, para darle el justo castigo que él merece, el hecho de que vive en una condición tan desfavorable. Eso es lo que significa que para Dios no hay acepción de personas, y es lo que Pablo está queriendo hacer aquí. Los jueces tienen que estar muy atentos, porque si el esclavo va a rendir cuentas ante Dios si fue un mal trabajador, usted también va a rendir cuentas ante Dios si fue un mal patrono, y ambos van a sufrir pérdidas si no trabajaron en el Espíritu o fueron amos en el Espíritu, o galardones si trabajaron en el Espíritu y fueron amos en el Espíritu. El Señor les dará a cada uno justamente conforme a lo que hicieron, si obedecieron o no. Y una de las recompensas más maravillosas que van a tener los amos la podemos ver en Éxodo capítulo 21 del 1 al 6. Los amos que son buenos amos van a recibir recompensas aquí en la tierra. Y en este texto tan antiguo de Éxodo capítulo 21, donde se regula la esclavitud en el pueblo de Israel, vemos una de esas maravillosas recompensas. Observen conmigo Éxodo 21 del 1 al 6. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo o esclavo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entra solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste
y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Que un siervo diga delante de otros, delante de los jueces, en un testimonio público y judicial: yo amo a mi Señor, eso es una recompensa impresionante. Eso está diciendo públicamente que ese amo es un amo lleno del Espíritu Santo, con un carácter como el carácter de Cristo. La recompensa más grande que un patrón puede tener es que sus empleados lo amen. Es la recompensa más grande, porque usted está mostrando a Cristo todos los días de su vida a esos empleados que tiene. Y cuando el esclavo de oreja perforada iba a la plaza, y otros que son amos, como el amo de ese esclavo, veían la oreja perforada, me imagino que ellos no aguantaban la tentación de preguntarle: ¿quién es tu amo? Con él yo quiero hacer negocios. Eso es una recompensa terrenal que recibe un hombre, un amo, un patrono, un jefe, un gerente lleno del Espíritu Santo. Pastor, muy linda su historia, pero ¿será que eso sí se cumple en la realidad? Vayamos a otro texto bíblico y les voy a mostrar que sí. Lucas 7 del 1 al 10. Lucas 7 del 1 al 10. Esta es la historia de un amo y un esclavo llenos del Espíritu Santo. Lucas 7 del 1 al 10. Dice la Escritura, dice el Señor: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo o esclavo de un centurión, oigan, a quien éste quería mucho. ¿Por qué lo quería mucho? Porque era un esclavo lleno del Espíritu de Dios, ¿sí? Y por eso se hace querer. A una persona llena del Espíritu Santo es muy fácil quererla. Es una persona amable. Dice: estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. Miren lo que otros dicen de este amo, de este patrón: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Probablemente este centurión era un prosélito, es decir, un romano que se había convertido al judaísmo, y nos edificó una sinagoga. Imagínense cuánta plata tenía este centurión, que pagó él solo la construcción de un edificio. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Noten, este amo sabía que él era un esclavo. ¿Y quién era su amo? El Señor Jesús. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, mírenlo ahí, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué les parece esta historia? Extraordinaria, ¿verdad? Hace algunos años yo la prediqué aquí en la iglesia bajo el título: el hombre que maravilló a Jesús. El hombre que maravilló a Jesús. ¿Y quién fue el hombre que maravilló a Jesús? Un amo lleno del Espíritu Santo, que buscaba la salud y la salvación de un esclavo suyo, que muy seguramente también era como él, un hombre lleno del Espíritu Santo. Así que en conclusión,
¿Qué es lo que le pide el Señor a los esclavos? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les pide el Señor a los amos? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo ser llenos del Espíritu Santo? Muy fácil, ustedes ya saben eso. Número 1, no contristen al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Manténganse en santidad, batallen contra el pecado, resistan la tentación de toda forma posible. Número 2, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Y número 3, cantando al Señor con alegría en nuestro corazón, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo el pueblo responde: si hay alguna persona aquí que no ha entregado su vida a Cristo, mi amigo, quiero decirte que Cristo es amo y Señor de todo, aún de tu vida, aunque tú seas un esclavo rebelde que va en contravía de los mandatos de Cristo. Hoy Él te ha traído aquí para que veas lo buen amo que Cristo es y seas seducido por su amor, como han sido seducidos todos estos otros esclavos que tú ves sentados aquí. Mi amigo, yo te ruego, no resistas el amor de Cristo. Confiesa tus pecados, ve a la cruz, Él te perdonará, te limpiará y te enseñará a vivir en la mejor forma que es posible vivir en esta vida, siendo esclavos por amor de Cristo. Y el amor de Cristo llenará tu vida de gran felicidad. Y cuando vayas a tu trabajo, harás todas las cosas con excelencia, porque podrás sentirlo a Él a tu lado, amándote y ayudándote a cumplir con tu trabajo. Y si eres un amo, te llevará a tratar, un patrón te llevará a tratar a tus empleados de tal manera que ellos te amen, y esa será una gran recompensa para ti y anticipo de muchas más grandes recompensas que te esperarán en el cielo. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor, pidiéndole que esta palabra se cumpla en todos nosotros. Oremos. Señor Jesucristo, tú eres la estrella resplandeciente de la mañana y hoy has resplandecido en nuestros corazones en esta materia tan importante que es nuestra vocación, trabajo, profesión u oficio. Que de los rayos esplendorosos de esta estrella fulgurante venga ahora la chispa del poder que enciende nuestros corazones para trabajar en el Espíritu o ser patrones en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Te damos gracias porque a todos aquí nos has dado una vocación, trabajo, profesión u oficio, y a todos nos has dado tu Espíritu Santo. Ahora te rogamos, llénanos, llénanos, llena con tu Espíritu todo nuestro ser, y que podamos glorificarte, que nosotros seamos una proyección de esa estrella suprema en el lugar donde tú nos has colocado para trabajar. Gracias te damos porque nos escuchas y nos respondes, porque si te pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes, y si sabemos que nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hemos hecho. Y si aquí hay alguna persona que ha venido que todavía no ha entregado su vida a Cristo, Señor, muéstrale que tú eres Señor y que Él es su esclavo, y que en algún momento doblará su rodilla delante de ti. Te ruego que lo transformes para que lo haga de buena voluntad, y no al final, cuando tú regreses, cuando toda rodilla se doblará delante de ti, pero no de buena voluntad, sino para ser arrojados al infierno. Salva a los pecadores no arrepentidos que están entre nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.